Gabriela Leighton, la profesora Gabriela Leighton, eh, y mi inquietud para pedirle esta nota que va por Skype, mi inquietud era, ¿qué es de Gabriela Leighton que tuvo tanto que ver con el CUA, Centro Universitario Areco? ¿Y qué podemos decir en principio? ¿Qué está pasando ahora con tu vida, de profesora, de docente, de coordinadora? ¿Qué cosas estás haciendo en la UNSAM, es? Sí, En la uni- bueno, muy bien. Muchas gracias por llamarme. Siempre es un gusto, Armando. Eh, bueno, en principio yo, como había contado el año pasado, desde el punto de vista intelectual, me parece que lo que es más importante para mí es que estoy escribiendo un libro de crítica de literatura posmoderna de mujeres. Este va a ser un libro que se va a publicar en Inglaterra y en Argentina y que tiene, creo yo, una nueva manera de mirar la crítica literaria desde el género y también desde un punto de vista de contexto, de ideología, sin salirse de la crítica literaria y proponiendo una literatura de mujeres que tiene sus características particulares que la diferencian en algunos aspectos de las literaturas de los varones. Así que eso es en lo que me encuentra desde un punto de vista intelectual y lo que me parece más importante decir como primera cosa, ¿no? Estoy haciendo también un postdoctorado en letras en la Universidad de Cuyo con este mismo tema, así que esto también me va a llevar bastante del tiempo de este año. Y después, bueno, como siempre estoy trabajando en las dos universidades que ya vengo hace 3 años, en la Universidad de Morón, soy la secretaria de Ciencia y Tecnología y tengo a mi cargo entonces toda la investigación de la Universidad de Morón, que es una universidad de 60 años, una universidad muy particular, con una manera de ver la docencia muy única, una de las universidades más viejas que tiene Buenos Aires, y con un tamaño muy interesante. Es una universidad grande con 10 facultades, muchísimos alumnos, más de 400 investigadores, así que bueno, realmente es muy interesante el trabajo que estamos haciendo ahí. Y después en la Universidad Nacional de San Martín, donde yo, además de ser consejera superior, dirijo el Centro de Posgrado para el Estudio de Lenguas y las carreras licenciatura en lengua inglesa, diplomatura superior en enseñanza de español como lengua segunda y extranjera, la especialización en pedagogía de la fonética de la lengua inglesa y la diplomatura superior en lengua inglesa, además de varios proyectos de investigación nacionales e internacionales. Y bueno, y soy investigadora visitante en dos universidades inglesas, la Universidad de Lancaster y la Universidad de Liverpool. Así que, bueno, tengo para entretenerme. Overwhelming, diría yo. Abrumador todo esto que escuché para poder yo disectarlo de alguna manera. Por supuesto, hasta donde se me ocurre a mí. Bueno, Mm. es muy importante para vos el tema del papel de la mujer sobre el que estás escribiendo un libro. Eh, Sí, sí. el libro, ¿cómo es el Siempre, título? El título. eh, mm, me parece que se va a llamar El mito de Nostos en la literatura poscolonial de mujeres. Sí, porque lo que pasa es que yo lo que estoy planteando en el libro y en la tesis es justamente una periodización de la crítica literaria, de la literatura poscolonial, en momentos distintos, porque no podemos seguir, digamos, todo el fenómeno de la literatura poscolonial empezó muy fuertemente en los años 80,
De hecho, cuando yo hice mi doctorado hacia fines de los 90, me tuve que ir a hacerlo a Inglaterra porque yo no tenía en la UBA nadie que me pudiera dirigir, nadie que hubiera estudiado todavía la literatura postcolonial. ¿Dirigir Y entonces, significa un tutor? claro, dirigirme la tesis de doctorado, la primera que Una hice tutoría. allá por los 90. Y entonces, bueno, claro, una cosa era el periodo de la literatura de mujeres de los 80s y los 90s postcoloniales, otra cosa es ya en los 2000, cuando ya hay otro tipo de asimilación de la colonización, otro tipo de momento histórico incluso, y otra cosa es ahora, ¿m? Cuando el movimiento de mujeres está mucho más afianzado, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo también, la globalización está manejándose de una manera muy fuerte. Bueno, esta pandemia que tenemos es uno de los resultados más tangibles y claros, ¿no? Pero además también me parece que todo lo que tiene que ver con el tercer mundo, el así llamado por los imperios, el tercer mundo, está cobrando otro espacio y otro lugar, está teniendo una palabra más escuchada. Justamente también tiene que ver con la globalización, pero no solamente. Y entonces ya hay como toda una vuelta al origen por parte de estas escritoras, que ya no avergüenza, que ya no confunde, y entonces no está mal que una escritora nigeriana vuelva a Nigeria, y no está mal que una escritora, no sé, caribeña vuelva al Caribe. Estoy pensando en escritoras que yo estoy trabajando y que de alguna manera se está dando fuertemente esta propuesta de regreso a las raíces y al origen, como un tercer momento de esta literatura postcolonial de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que digo el mito de Nostos, y bueno, lo que yo estoy planteando justamente es una periodización con textos, por supuesto, recién publicados, y textos anteriores también, y es un poco una descripción y un marco teórico para este nuevo momento de la literatura, ¿no? Esto. ¿Cuántas cosas a la vez? Para una... Sí, Para una... claramente. Vos me preguntabas el género, y el género está muy presente. Cuando yo recién empecé mi doctorado en Inglaterra, empezaban los movimientos de mujeres allá, y fue bastante antes que nuestros movimientos acá en Argentina. Y yo recuerdo que era todo muy incipiente, y entonces hablar de una diferenciación era muy difícil. Y en cambio ahora es algo que está mucho más aceptado, ¿verdad? Entonces, bueno, si bien todavía para las mujeres sigue siendo muy difícil, ni hablemos de los femicidios y de toda la lucha que tenemos en la Argentina y en toda Latinoamérica, de todas maneras hay una conciencia y hay una visibilización de la lucha de las mujeres que por supuesto no era tal en los 80 ni era tal en los 90, y que de a poco se fue avanzando, y la verdad bastante rápidamente, ¿no? Por supuesto todavía nos falta mucho, pero bueno, Esto realmente todo... está vinculado con el Me Too. También, sí, claro. ¿Eh? Sí, también, sí. A las mujeres las han perseguido por su condición de el género complementario, llamémosle así. Sí. Pero todo se fue muy lejos y, bueno, estamos, según te escucho, con una conciencia muy grande del punto en que está la mujer en este momento en el mundo, ¿no? Yo creo que sí, y entonces es como que es importante que tengamos esta conciencia de una literatura y de una crítica literaria
de las mujeres, ¿no? Porque no es lo mismo, fíjate que yo estoy en un grupo de traductología, no sabes que a mí me gusta mucho la traducción, yo soy traductora, estoy en un grupo de traductología feminista donde se está planteando que un texto de varones traducido de un varón, un escritor varón, traducido por una mujer o traducido por un varón, no es lo mismo. Un texto de una escritora mujer traducido por un varón o traducido por una mujer no es lo mismo, porque necesariamente hay cosmovisiones distintas. Entonces, ¿por qué una crítica literaria de varones tiene que ser el marco teórico de textos escritos por mujeres? ¿No? Entonces, bueno, ahí tenemos todo un tema, porque la crítica literaria es mayoritariamente un campo de los varones. Y entonces, incluso cuando las mujeres hacen crítica literaria, se las considera más de aplicación de modelo, ¿no? Entonces, bueno, creación de parámetros de análisis, de un nuevo paradigma de crítica literaria, es algo que nos convoca y que tenemos que hacerlo. Y bueno, está muy bien que desde Argentina estemos a la vanguardia. Hay muchas chicas, bueno, chicas dije, mujeres, interesadas en este tema. Hay muchas que están sintiéndolo importante, decisivo, clave, digamos, un punto en el que se va de una manera a otra bastante contrastantes, ¿no? Yo creo que sí, y creo que este movimiento que yo encuentro de este nostos, ¿no? De este regreso a los orígenes y a las raíces, es algo que no se hubiera podido dar en un momento anterior, en el sentido de dónde está ubicado el lugar del privilegio, ¿no? Y el lugar del privilegio estaba claramente en Europa, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, el lugar del centro, el lugar por donde todo pasaba, el lugar de, bueno, esto, de la excelencia. Entonces, de repente, tener intelectuales y científicos, escritores y escritoras y científicas en lo que se llamaba la periferia, que puedan dar cuenta de una nueva manera de mirar las cosas, me parece que es importante y que también genera esta posibilidad de un espacio de retorno, ¿no? De un espacio de retorno a que el centro no sea el único productor de los saberes, ¿no? Y los demás unos meros repetidores o aprendedores, ¿no? Vos pensás, estoy un poco pasando revista de todo lo que se ha escrito en estos últimos años y me encuentro con que en varios países de África, hasta hace muy poco tiempo en el currículum escolar, todavía los chicos tenían que leer textos de la literatura inglesa, ¿no? Cuando te escucho, Entonces, bueno. Cuando te escucho, bueno, se me vienen a la cabeza nombres, a ver dónde me los ubica. Madame Curie. Por otro lado, Simone de Beauvoir, por decirte dos. Sí, claro. Eran de otra época. Son trascendentales, y yo creo que marcaron un camino muy, muy fuerte y muy importante, pero también hay otras mujeres, y sobre todo ahora en estos últimos años se conocen mucho más porque tenemos las redes, tenemos internet, tenemos la posibilidad de la difusión del conocimiento de la ciencia y de la literatura, y no solamente las europeas. Esto es algo que a nosotros todavía nos cuesta bastante, y sin embargo me parece que es hora de empezar a abrir un poco el juego, ¿no? De esto un poco se trata mi investigación, ¿no? Abrir un poco el juego a otras prácticas y otras mujeres que desde otros espacios también estamos trabajando igual de bien que las europeas, sin negar a las europeas o a las norteamericanas, obviamente, pero quiero decir que
llegó un poco el momento también de abrir el juego a otras partes del mundo, como por ejemplo la nuestra, ¿no? Nombres acá estarían atrás de esta época. Victoria Ocampo, por ejemplo. Bueno, Victoria Ocampo fue un personaje esencial para la intelectualidad argentina. Sin Victoria Ocampo, yo te diría que no habría internacionalización de la literatura. Victoria Ocampo es una persona central, tuvo una cabeza sumamente abierta, entendiendo que teníamos que abrirnos al mundo y permitiendo generosamente esa apertura, ¿no? Pues pensá que ella terminó perdiendo toda su fortuna, ¿no? La puso toda al servicio de esto, de las letras, del arte. Realmente es muy importante la obra de Victoria Ocampo. Y bueno, justamente tiene que ver con una mujer en la Argentina que era reconocida. Vos fíjate, Virginia Woolf, cómo la respetó, ¿no? Y cómo realmente hablaron de igual a igual. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Es un Sí. título, ¿no? Claro, claro, sí. Justamente Virginia Woolf es otra de las mujeres que justamente, bueno, fueron precursoras de esta lucha de las mujeres en Inglaterra, ¿no? Tengo una amiga, Irene Chiquiar Bauer, que está haciendo su tesis de doctorado sobre Victoria Ocampo y Virginia Woolf. Entonces, nada, aprendo con ella. Sí, la copropietaria junto con su esposo de La Comedia, ¿no? Acá había Exactamente. un lugar de generación. Vamos a ir a un corte. Perspectivas. En la olla de cobre reina el sabor y el aroma a chocolate y se obtiene lo mejor del producto más noble, el cacao. El secreto de la olla de cobre es la selección y la calidad de sus ingredientes. Chocolates de diferentes sabores se fusionan a partir de sustancias puras como la manteca y el licor de cacao. Deliciosas combinaciones de sabor y textura son el resultado de la dedicación puesta en hacer el mejor chocolate y los inolvidables alfajores. La olla de cobre en Mateu 433. En el campo, mi corazón late al ritmo del motor. En cada terreno plantado, en cada lote trabajado, en cada hectárea cosechada, el campo impone los desafíos que deben ser enfrentados con coraje, tecnología y pasión. Juntos, hombre y máquina, un solo corazón. Massey Ferguson late fuerte en el campo. Agromáquinas SRL, Ruta 8, kilómetro 111.500. Daniel Benítez, el peinado que pone marco a tu personalidad. Estilista, coiffeur, hairdresser, en sintonía con la elegancia que va con tu estilo. Hoy es un buen día para revelar la estrella que hay en vos. Daniel en Alsina 160. Turnos a los teléfonos 455722 455632. Perspectivas. Estamos de vuelta. Bueno, verte atrás rodeada de libros, bueno, Estoy en mi estudio. Sí. completa bastante el cuadro, por decirlo así, de lo que es una mujer como Gabriela Leighton, pensando en lo femenino, ¿no? O el papel de la mujer, el rol de la mujer en todos estos años.
doctora, como sos, en lenguas, ¿no? Letras, sí. En letras. Y ahora a punto de hacer un PhD, sería un escalón más alto en la exigencia de abarcar o de penetrar problemas, por decirlo así. Entonces, ¿esto va a ser en Inglaterra? Yo lo estoy haciendo en la Universidad de Cuyo, pero también el libro va a estar publicado en Inglaterra. Hay un centro en la Universidad de Londres, la UCL, y un centro que es un centro de estudios postcoloniales, que lo dirige quien fue mi codirector de tesis en Inglaterra, el doctor Chandra Mohan, y él es quien me está ofreciendo poder publicarlo en Inglaterra también. Así que ¿Va a estar seguramente en inglés y castellano o va a estar en inglés? En castellano porque lo voy a publicar acá y allá, sí, en dos libros distintos, no en una edición bilingüe porque no tiene sentido. Ah, vale. O sea, va a ser el mismo texto, pero dos libros, dos ediciones. Exactamente, sí, van a ser dos ediciones distintas. Entonces, ahí Sí, vamos a poder advertir esas diferencias a las que te referías cuando alguien va a estar traducido por mujer. El original va a ser en español. Sí, la versión en español es la que estoy escribiendo primero. ¿Quién traduce? Y después voy a hacer la traducción al inglés yo misma. Así que sí, va a ser una autotraducción. Ah, vale. Qué bueno, Sí. ¿Cuánto de tu tiempo de vida y esfuerzo lleva todo esto? Me imagino que muchísimo, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que es un tiempo valioso. A mí realmente me parece que es lo que finalmente uno va a dejar en la vida, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, yo no voy a dejar ni propiedades, ni mucho dinero, pero por lo menos voy a dejar algunas cosas pensadas para que otros lo retomen y sigan su camino. Bueno, he escuchado por ahí, suelo escuchar conferencias. Yo la conocí, le cuento a los que escuchan, a Gabriela Leighton en una, no sé cómo llamarle, en una lecture, en una conferencia en el Colegio San Antonio sobre inglés, ¿no? Sí. La conocí ahí y, bueno, ella explicaba o daba una orientación como es el abordaje a aprender inglés. El intendente actual, Francisco Rato, entre sus promesas de campaña, habló de una escuela de idiomas. Creo que, bueno, tal vez yo esté influido por una visión que capaz que seguramente está cambiando mucho, pero el inglés ha sido el idioma para entenderse en el mundo, ¿o me equivoco? No. Realmente el inglés hay que hacer una diferenciación, ¿no? Porque, digamos, el inglés como lengua franca es sumamente necesario. Realmente tener profesionales que no saben inglés es coartarles el campo de acción por la mitad. Yo cada vez que veo planes de estudio, digo, como mi desempeño es en la universidad y yo estoy también en un comité de convalidación de títulos extranjeros y siempre tengo que mirar planes de estudio de afuera y de aquí, un plan universitario que no contemple las lenguas extranjeras es imposible, yo diría, porque realmente no tiene sentido formar un profesional que no se pueda desempeñar en el mundo hoy en día, digamos, no, y mucho menos con las redes, con internet, con la globalización, es algo impensable para mí, en cualquiera de las áreas del conocimiento. En aquella época, bueno, ¿cómo? No, estaba recordando simplemente
las Sí. épocas del Centro de Idiomas San Antonio, que fueron muy lindas y muy queridas. Yo sigo teniendo exalumnos y alumnas que me lo siguen recordando. Realmente fue muy, muy linda esa experiencia y dábamos las clases magistrales de Yo fonética, que ahí es era, donde era nos con- y sigo siendo un aficionado al idioma inglés. También claro. el francés me atrae, porque, bueno, esas son lenguas que vienen muy influidas por el latín y el griego de orígenes, ¿no es cierto? Y le encontramos un cierto parecido. ¿Qué decir del italiano, el español? Todas están mezcladas, pero hay otras raíces de otros lados, porque ahora el chino es quizá La lengua, importante aprenderlo. sí. De manera que, ¿qué le recomendarías al intendente? Pues, el tema es filología, ¿es importante esta materia para vos? Eh, y lo que pasa es que, bueno, hay distintos abordajes, ¿no? Si estamos hablando de la enseñanza de lenguas extranjeras, eh, yo creo que lo primero que habría que pensar es desde qué punto de vista teórico uno va a enseñar la lengua extranjera. Y me parece que hoy en día lo que más se usa es el aprendizaje por tareas, eh, y el aprendizaje por tareas tiene que ver con esto de, bueno, necesitar hacer algo y aprender a hacer lo que uno necesita hacer. Entonces, qué sé yo, en la Universidad de San Martín, por ejemplo, tenemos cursos de lengua específica, es decir, de acuerdo a la disciplina que el alumno está estudiando, es qué terminología necesita aprender, y tenemos cursos que, no sé, ponen el énfasis en la lectocomprensión, otros cursos que ponen el énfasis en la comunicación oral, otros cursos que ponen el énfasis en la oratoria y en la presentación de papers académicos. Entonces lo que hay que hacer es esto, como ya no sirven más esos cursos como eran antes, donde uno aprendía todo o trataba de aprender todo al mismo tiempo con una base gramatical, y donde uno se aprendía, por ejemplo, cómo se llamaban los tiempos verbales, pero después en el uso era muy difícil diferenciarlos, ¿no? Ahora se estudia de otra manera, el aprendizaje es un aprendizaje muchísimo más holístico, más comunicativo, la manera es por Cuando decimos tareas. holístico estamos diciendo todos juntos, global, Claro, como se aprende desde niño en la casa. exactamente, porque en realidad, si una persona sabe o no cómo se llama, qué es un adverbio o cómo se llama un tiempo de verbo, pero después puede usarlo para lo que lo necesita, eso alcanza. Ahí, Salvo bueno, que esté dando un profesorado, ¿no? Digamos, salvo que esté especializándose en esa lengua extranjera, pero si es un curso de idioma, lo que es importante es poderse comunicar. Ya ahora no se da tanto esfuerzo en corregir los errores, sino más bien en lo que se llama la inteligibilidad. que se, Entonces, si es comprensible, es aceptable. se- Lo que no es aceptable es lo que no es comprensible, pero si es comprensible, aunque no esté perfecto, es aceptable. Y entonces eso cambió fundamentalmente la manera de enseñar lenguas extranjeras. en el caso Eh, del y me, inglés, ¿Cómo? en el caso del inglés, te planteo para que me amplíes. Hay una cantidad tremenda de partículas, ¿no? De prefijos, sufijos. En el caso, por ejemplo, hablando del terminado en li, li, Sí. eso es lo que señala ¿cómo se llama? ¿Qué tiempo de verbo es? Eh, No, el adverbio. ¿Eh? El adverbio, claro. O NES, que falta NESS, eso. Hay una cantidad de cosas que uno, el aficionado, así me autocalifico, el que quiere entender, además disfruto mucho de las conferencias en inglés que están en las redes, las TED Talks,
y una cantidad de otras, o uno incluso puede decir, me gustaría escuchar en este momento, por ejemplo, es antipática la referencia. I would like to hear something about the fear of death in this moment. Le pongo y me salen montones de conferencias. Me gustaría saber algo sobre el miedo a la muerte. Mal o bien dicho por mí, pero el Google o el YouTube me dan una cantidad de opciones para escuchar a distintas personas que ven este tema desde un punto de vista uno u otro, religioso o práctico, por decirlo yo de alguna manera. No. Dicho esto, o la historia, hay señores como, o la economía, en conferencias en las que uno puede escuchar y pescar, por decirlo de manera muy ordinaria, el inglés que se usa a niveles de conferencistas. Sí, bien. Eso es un ejercicio excelente. Y también otra cosa que sirve muchísimo es mirar películas con el subtítulo en inglés, o en inglés o en francés. O speeches. También. Por ejemplo, con subtitulado en inglés los grandes discursos de la historia. El de Martin Luther King, por ejemplo. Sí. I Have a Dream, ¿no? Como ese muchos, y todo el título subtitulado. O hablando, vos sabés, la hija de Donald Trump habla muy lindo. Sí. Tiene un nombre que no me acuerdo en este momento, pero subtitulado en inglés vale la pena. Él tiene una figura muy resistida en este momento. Las conferencias de los últimos días sobre el enfoque que le han dado a este tema y todas las críticas, todo sirve para el que quiere escuchar un poco y ver si pesca y cuánto puede incorporarse de esta manera de comunicarse que el inglés. Vuelvo al punto. En Areco, una escuela de idiomas, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Sí, yo creo que es importante pensar cuál es primero, ¿no? Me parece que el inglés y el portugués son dos idiomas fundamentales. El portugués porque realmente Brasil es nuestro vecino estratégico y es importantísimo. Y si bien es una lengua próxima, el peligro con las lenguas próximas es que cualquiera piensa que está hablando portugués y lo que está hablando no es muy portugués, que digamos. Es portuñol. Sí, como le dicen. Como mucho. Y eso lleva a muchos malentendidos y problemas, bueno. Y el inglés, bueno, porque es una lengua franca, porque es la lengua de la ciencia, es la lengua de la internet, es importantísima. Hay muchos centros de idiomas que están empezando con el chino y con el árabe. Esas son lenguas lejanas que son interesantes, pero que se tarda mucho tiempo en adquirir un nivel básico de comprensión. Por ejemplo, para el chino hay que estar 2 cuatrimestres aprendiendo fonética antes de empezar a aprender palabras. Así que es larga, el aprendizaje es largo, no se puede hacer algo más comunicativo y más inmediato. Después están las lenguas indígenas, que son muy interesantes y que nosotros tenemos de alguna forma una cercanía que también las hace interesantes de aprender y de enseñar. Y después las lenguas europeas, que son muy tradicionales y que la gente muchas veces las aprende sobre todo por tener familia, como el italiano o el francés. Son lenguas que muchas veces tienen muchos estudiantes Y después, bueno, están las otras lenguas como el alemán o el sueco, el holandés, que son lenguas más difíciles porque tienen casos y, bueno, son lenguas con una gramática más complicada y que también, si depende el interés que tiene cada uno,
si a uno le interesa la filosofía, es muy bueno aprender alemán. Una Depende de lo que conferencia, uno... una conferencia, ¿Cómo? las conferencias sobre filosofía son precisamente muy importantes porque de los griegos a esta parte, con grandes saltos, no podemos quedar al medio ahí con gente como Emmanuel Kant, como Schopenhauer, y en toda Europa se replicaban estas cosas. Claro, Todos sí, se estaban conociendo vía escritos en ese momento, porque la edición de libros era muy importante en ese momento, vía no, escritos. Por no, no, ejemplo, Ortega y Gasset, que fue muy amigo de Victoria Ocampo acá en su momento, José Ortega y Gasset, estudió en Marburgo y cuando volvió a España, su padre era periodista y él era periodista pero filósofo, lo criticaban porque le decían que era un filósofo con tono alemán, ¿no? De manera que esto de los idiomas es fascinante, tal como lo ve uno un poco a cierta distancia, con el interés de enterar la historia de la filosofía. Toda esa gente, el modernismo, el posmodernismo, todo esto que son nombres que han separado épocas, ¿no? claramente. ¿Eh? Eh, Claramente, y siempre la postura hacia la lengua extranjera ha sido distinta. Por eso es que, ¿cómo se hace una escuela de lenguas? Creo que entendiendo el contexto, entendiendo los intereses, nosotros realmente cuando hicimos el Centro de Idiomas San Antonio tuvimos muy buena repercusión y empezamos por el inglés, que es una Estamos hablando necesidad. del Colegio San Antonio, que fue el hall donde se... Sí. Y después, sí, que es el colegio de mi hija, Cacamala, es un colegio que quiero mucho. Y bueno, ahí tuvimos esa hermosa experiencia, ¿no? Con Vicky Navarini, fue muy, muy lindo lo que hicimos ahí en el Centro de Idiomas. Y bueno, y realmente me parece que hay que empezar por algo más modesto y de ahí ir yendo hacia donde la gente quiere ir, ¿no? Poco vale la pena a lo mejor abrir grandes cursos de lenguas que acá en Areco tal vez no tengan mucha repercusión. Yo creo que las lenguas europeas son lenguas buscadas, que el inglés es una lengua buscada, y después, bueno, habrá que abrir los oídos a ver qué otros intereses hay respecto de las lenguas aborígenes o árabe o chino. Habrá que ver si realmente hay un interés serio del pueblo, de la gente del pueblo para estudiarlas, ¿no? El inglés y las lenguas europeas serían un punto central, ¿no? Desde el cual extenderse según las distintas proyecciones de imaginación que haya sobre esto, ¿no? Porque, por ejemplo, el alemán influyó mucho en el inglés. Ich kann nicht, es I cannot. Claro. Todo, por decirlo de una manera. Que ahí hay que hacer un poquito de historia de la lengua, y lo que pasa es que, claro, obviamente los sajones fueron los que invadieron las islas y trajeron no solamente las desinencias y los casos, sino muchas de las palabras. Después estuvo la invasión normal, y entonces por eso es que en el inglés casi todas las cosas se pueden decir de dos maneras, una manera sajona y una manera latina, ¿no? Para dar un ejemplo tonto, car y automobile, ¿no? Claro, automóvil casi no se usa. Pero quiero decir, así, Car. doy un ejemplo que se me la cabeza, pero hay montones, ¿no? Quiero decir que siempre la historia de la lengua nos ayuda también a entender por qué tienen palabras de tantos orígenes y por qué el inglés es parecido al alemán,
Mal, 20, ¿no? Cuando fue la invasión normanda, que hay un tapiz famoso en Inglaterra sobre ese tema, no me acuerdo. Guillermo era el conquistador, no me acuerdo Sí. realmente. Los normandos y que los ingleses residentes en ese momento decían: líbrame, Señor, de la furia de los hombres del norte. Sí. Claro, Qué es muy gracioso. lindo todo esto porque historia, filosofía, después el tiempo del Enlightenment, o sea, donde se empieza a ver la importancia de la ciencia y la tecnología, que ahora nos lleva a que haya un señor que se llama Yuval Noah Harari, que ha escrito un libro que se llama Sapiens, ¿no? Y dice, de animales a dioses, y que incluso llega a postular la idea de que los aparatos que usamos para acceder a las redes, ellos nos leen a nosotros y nos pueden influir muchísimo. Bueno, es una tesis, la de él, pero ha vendido muchos libros, es un bestseller el de Harari, que entre otras cosas también ha dado una conferencia hablando de su condición de no volcado a una sola realización desde el punto de vista sexual. Es decir, Wow. todo está en revisión en este momento, me da esa impresión a mí. Sí, claro. Hay Sí, un- claro. Estoy pensando en algunos los últimos libros de Ian McEwan que justamente tratan de esto, ¿no? Tratan del humano de estos tiempos, los robots y los las distintas maneras que vamos a tener probablemente en el futuro de existir, ¿no? Porque, digamos, obviamente todo lo que tiene que ver con robótica y con avance de la ciencia, con clonación, es algo que necesariamente se está acercando y que en algún momento vamos a tener que enfrentar y que en algún momento lo vamos a tener junto con nosotros, como ahora tenemos esta posibilidad hermosa de poder hablar a pesar de la cuarentena por Skype y dar las clases por internet como las estamos dando y de trabajar remotamente dentro de 50 años, ¿qué nos esperará, no? Es decir, hace 50 años probablemente, no sé, mi mamá ni siquiera se imaginaba todas estas posibilidades y yo no sé, cuando mi nieta Elena, que ahora tiene 2 años, tenga ella La 50 hija de años, María Gabriela, a las magas. ¿Eh? la hija de... Ah, claro. No, Cuando no ella es, lo tenga de maga es 50 por María años, no sé. Gabriela. ¿Cómo? Lo de maga es por María Gabriela, se llama. Sí, Maga, en realidad Maga es Maga por Rayuela de Cortázar, pero bueno, en su momento no me dejaron anotarla como Maga y entonces sí, le puse María Gabriela, pero en realidad ella siempre fue Maga. Bueno, es un encanto de chica, por si lo está escuchando. Sí. Bueno, desde ya cuántas cosas para hablar con Gabriela Leighton, porque realmente es una mujer con perspectiva universal, para decirlo de una manera pretendidamente sintética. Nos estamos yendo desde el CUA, que ahora es de la UNSADA, desde el CUA, del Centro Universitario Areco, donde se empezaron a dar clases con asistencia de profesores de distintos lugares de universidades y cuyos grupos de estudio ya se han recibido hace un par de años. Muchas gracias, Gabriela Leighton. Muchas gracias por invitarme y realmente un placer. Hasta siempre.
I'll see Hasta you. luego. I'll see you soon, I hope. Espero verte pronto. Igualmente. Hasta luego.